decíamos nosotros que por lo que hace a la suspensión en el juicio de amparo teníamos que es la paralización, la detención del acto reclamado, de manera que si este no se ha producido, no nazca, y si ya inició, que no prosiga, ¿no? Es decir, que se detenga temporalmente el acto reclamado, que se paralicen sus consecuencias con resultados y que se evite que esto se realice, ¿no? Esto es con la finalidad de que, bueno, una vez que ya se determine y ya se dicte la sentencia en el amparo, se declare si este acto este, es o no violatorio de los derechos humanos, ¿no? Bueno, pero la suspensión consiste en eso, ¿no? En que se detenga, se paralice el acto reclamado, ¿vale? Bueno, después de eso decíamos nosotros bueno, que el acto, la suspensión va enfocada a dos aspectos, ¿no? Uno, conservar la materia del litigio y otro, evitar que se ocasionen daños graves a alguna de las partes en la futura relación procesal, ¿no? Fundamento constitucional, ya lo habíamos mencionado, es el artículo 107, fracción décima, y bueno, después de esto decíamos nosotros que, bueno, ya dijimos, ¿no? ¿Cuál es el objeto? Y acá está, que se detengan temporalmente, que se paralicen sus consecuencias o resultados para que se eviten, que esto, bueno, que el acto reclamado, se realice, ¿no? De igual forma pueda ocasionar cuestiones negativas por lo que hace al quejoso, ¿no? Decíamos que la suspensión puede haber de dos tipos, suspensión de oficio y suspensión a petición de parte, ¿no? La suspensión de oficio se va a decretar cuando se refieran a actos que importen peligro, privación de la vida, ataques de la libertad personal, fuera del procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzosa de personas o extradición, ¿no? O también cualquiera de los que están señalados en el artículo 22 constitucional, ¿vale? Bueno, esa va a ser el de la suspensión de oficio, ¿vale? Y la suspensión a petición de parte, vamos a decir que esta la tiene que solicitar el quejoso, la va a tener que solicitar el quejoso y va a tener que acreditar el por qué la está solicitando, ¿no? Y tiene que cubrir también con los requisitos que se mencionan en el artículo 126, ¿vale? Bueno, entonces estábamos hablando en clase pasada de lo que es la suspensión de oficio. Ya vimos en qué caso se va a suspender el acto reclamado, ¿no? En la plataforma había un caso práctico. ¿Lo pudieron checar, compañeros? ¿Sí les dio tiempo de checarlo? ¿Sí nos dio tiempo o no nos dio tiempo? Para que lo chequemos entonces rápido, compañeros. Ok. Ay, no, este es el otro. Bueno, vamos a ver nuestro caso práctico entonces, ¿sale? Denme un minuto, permítanme. Ahí está. Ok. Ya, ¿sí lo pueden visualizar, compañeros? Sí, profesora. Ok. ¿Quién nos puede ayudar a leerlo? Este caso práctico nos lo señala el tratadista Víctor Capilla y hace mención a un caso práctico. eh, es una anécdota publicada en las obras del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Genaro David Góngora Pimentel, citada en la revista Compromiso, sale en mayo del 2002. Pero bueno, esta nos ayuda como para tener un panorama más amplio de lo que es la suspensión del acto reclamado, pero estamos hablando de la suspensión de oficio, ¿vale? Ok. ¿Quién nos puede ayudar, por favor, a leerlo? ¿Sí lo pueden visualizar? Lo ampliamos más para que se pueda ver.
Ya sí. ¿Sí lo pueden ver, compañeros? Sí. Ok, ¿quién nos ayuda, por favor, a leerlo? Jessie, ¿nos podrás ayudar a leerlo? Sí, profa. Gracias, compañera. Caso práctico. La majestad del amparo. En Ciudad Juárez era verano y el calor del sol quemaba las calles. No se escuchaban ruidos porque la gente no salía de sus casas, solo lo necesario. De repente un juez de distrito comenzó a oír un murmullo de personas que se acercaban y cada vez era más fuerte. Pasaban precisamente frente al balcón donde se encontraba el juez. Este pudo observar una inusitada procesión del pueblo detrás de un pelotón de soldados, comandados por un jefe que imperioso jalaba con una cuerda a un hombre amarrado de los brazos, el cual caminaba con aire de inconfundible abatimiento, pero levantó la vista al balcón y al reconocer al juez federal le gritó: «Señor juez, me van a fusilar, ampáreme». El juez con voz profunda y ademán sereno exclamó: «Procede tu demanda, te concedo la suspensión». Inmediatamente bajó la calle y alcanzó al pelotón para explicarle al sargento que el juez federal había concedido la suspensión del fusilamiento, por lo que el sargento debía encargarle a su prisionero, pues quedaba desde ese instante protegido por la potestad de la justicia federal. El militar contestó: «La seguridad y el aplomo de quien sabe lo que hace». Permíteme, me falta la segunda parte. Permíteme, por favor. Ay, no, no. Ok. Compañera, ya, bueno, ya se puede visualizar la segunda parte. Ya, profa. ¿Nos ayudas, por favor? Yo no conozco esa potestad y solo obedezco órdenes de mi general Francisco Villa. Mucha gente seguía al pelotón y fueron testigos de la inutilidad de los esfuerzos del juez. Los soldados se dirigían al paredón donde se colocó al prisionero y se dieron las órdenes necesarias proceder a fusilarlo. Entonces el juez se paró frente al hombre, ya vendado de los ojos. Su posición era inmejorable. Tenía la pierna izquierda un poco adelantada, los brazos extendidos, el cuello abundante y entrecano revuelto. Advirtió el efecto causado en los espectadores, la sorpresa en la cara de los soldados y la contrariedad del sargento. Aprovechó la ventaja y dijo: «Si usted fusila a este hombre, tendrá que asesinar también al representante de la justicia de la Unión». El juez puso en peligro su vida para hacer cumplir un mandato judicial. El jefe militar, enfadado con tal decisión, no encontró otra salida más airosa que suspender la ejecución para consultar al general Villa, quien ordenó que el prisionero fuera entregado al juez. Gracias, compañera. ¿Qué podemos sacar de este relato, compañeros? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinamos, Marjorie? Jess, bueno, Michelle, Claudia, Wendy, Isabel, ¿qué opinamos al respecto? Se dieron cuenta que le concedió la suspensión del acto reclamado, se lo concedió de oficio, ¿no? Sin que él lo haya solicitado, ¿no? ¿Por qué se la concedió, compañeros? ¿Qué opinamos, compañeras?
Wendy, ¿por qué le concedió la suspensión? Ok, bueno, acabamos de del relato que acabamos de escuchar, tenemos lo siguiente. Primero, tenemos que esta persona, bueno, iba a ser, esta persona le iban a fusilar, ¿no? Una vez que ve al juez, él solicita el amparo, ¿no? El amparo, al solicitar el amparo, bueno, es más que evidente que quiere el amparo para que no ejecuten este acto de autoridad, ¿no? Este acto de autoridad que iba a consistir en el fusilamiento, ¿no? Y que iba a traer como consecuencia, iba a traer lo que es la muerte, ¿no? Y acá tenemos que en términos de lo que nos dice el artículo 126, nos dice, la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ¿no? Estaríamos en esa situación, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión. Acá podríamos decir entonces que en términos de lo que nos dice el artículo 126, tenemos que esta persona en el momento en el que solicita el amparo, vamos a tener que él está en peligro lo que es la privación de su vida, ¿no? Al encontrarse en peligro, entonces tenemos que el juez de oficio decreta la suspensión, ¿no? Decreta la suspensión. Dentro del propio relato también nos dice que bueno, y esta persona pues lleva muy mal, ¿no? Nos dice que dice su posición era inmejorable, tenía la pierna izquierda un poco adelantada, los brazos extendidos, el cabello abundante y entrecano revuelto, ¿no? Bueno, si bien acá la situación fue que esta persona estaba solicitando el amparo, ¿no? Al ser un acto que pone en peligro la vida, el juez otorga la suspensión de oficio, ¿no? La suspensión de oficio sin que se le haya se le haya solicitado, ¿no? Acá también otra situación que podemos ver de este, de este caso es que acá también nos plantea el que el juez dio una orden, ¿no? Dio una orden, cual consistía en la suspensión del acto reclamado, ¿no? Y sin embargo, vemos que acá eh, este, de acá tenemos que el sargento pues no quería acatar esta orden, ¿verdad? Bueno, de acá entonces, bueno, de acuerdo al relato nos dice que el juez puso en peligro su vida para hacer cumplir un mandato judicial, ¿no? Un mandato judicial, bueno, de acuerdo al relato nos dice, ¿no? Él se interpuso entre el sargento y, bueno, para que se pudiera llevar a cabo se pudiera llevar a cabo la orden que él había dado, ¿no? Se pudiera cumplir su mandato judicial, ¿no? Tenemos nosotros que de acuerdo a las determinaciones que el juzgador de amparo da, estas tienen fuerza efectiva, ¿no? Tienen fuerza efectiva y también el amparo tiene las determinaciones que se llegan a tomar a cabo en la suspensión también tiene que tener esta fuerza efectiva, ¿no? En este ejemplo, bueno, tenemos que acá el juez pues arriesgó su propia vida, ¿verdad? Bueno, pues estamos hablando de este caso, bueno, es un caso ya muy atrás de nuestra historia, pero tenemos que acá, bueno, la forma en la que el juez hace valer su determinación, pues es poniendo en riesgo su propia vida, ¿no? Ahora tenemos por lo que hace a esta suspensión de oficio, vamos a tener nosotros que los jueces
los juzgadores de amparo tienen forma, hay mecanismos en la propia ley a través de la cual pueden hacer efectivas sus determinaciones, ¿sí? ¿Y ustedes recuerdan cuáles son estas formas o estas medidas de apremio con las que cuenta el juzgado del amparo para poder hacer efectiva sus mandatos? ¿Recuerdan ustedes, compañeros? Ok, ¿tendrán a la mano su ley de amparo, compañeros? Sí, profesora. ¿Sí? Ok, vámonos al artículo 237. Por favor. ¿Nos ayudas, por favor, compañera, a leer ese artículo? Sí, profesora, disculpe, lo estaba buscando. Artículo 237. Para hacer cumplir sus determinaciones, los órganos jurisdiccionales de amparo, bajo su criterio y responsabilidad, podrán hacer uso indistintamente de las siguientes medidas de apremio. 1. Multa. 2. Auxilio de la fuerza pública que deberán prestar las autoridades policíacas, federales, estatales o municipales. Tercera, ordenar que se pongan al infractor a disposición del Ministerio Público por la probable comisión de delito en el supuesto de flagrancia. En caso contrario, levantar el acta respectiva y hacer la denuncia ante la representación social federal cuando la autoridad infractora sea el Ministerio Público de la Federación. La infracción se hará el conocimiento del Procurador General de la República. Ok, gracias, compañera. ¿También nos podrías ayudar con lo que dice el artículo 192? ¿Con cuál, disculpe? 192, por favor. Listo. Artículo 192. Las ejecutorías de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando causan ejecutoria, la sentencia en que se haya concedido el amparo o se reciba testimonio de la dictada en la revisión. El juez de distrito tribunal unitario del circuito si se trata de amparo indirecto o el tribunal colegiado de circuito tratándose de un amparo directo. La notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se requerirá para que cumplan con la ejecutoría dentro del plazo de 3 días, apercibidos de que de no hacerlo, así sin causa justificada, se impondrán a su titular una multa que se determinará desde luego y que asimismo se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución que pueda culminar con la separación de supuesto y consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento de la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella, en su caso, para que ordene cumplir con la ejecutoria bajo apercibimiento de que no demostrar que dio la orden. Se impondrá a su titular una multa en los términos señalados de esta ley, además de que incurrirá a las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano... Hasta ahí. Bueno, tenemos entonces que en términos de lo que nos dice estos dos artículos, vamos a tener que nos habla de lo que son las medidas de apremio, ¿no? Tenemos que dentro de estas medidas de apremio, bueno, tenemos lo que es una multa, lo que es la multa y también tenemos que puede, bueno, si tú no llevas a cabo lo que ya, bueno, o sea, hablando de lo que es una sentencia de amparo, si tú no das cumplimiento a esta sentencia, pues incluso puedes perder el trabajo, ¿no? Toda vez que nos dice que puede culminar con la separación del puesto, ¿no? Y su consignación. Acá también ya nos está hablando que
ya puede haber un delito por no cumplir o por no acatar lo que está establecido, lo que haya establecido la autoridad de amparo, ¿no? Se nos dice que acá, bueno, tenemos que por lo que hace a esta nueva ley de amparo, tenemos que aquí nos establece que puede haber bueno, van a haber multas y aparte también nos dice que se puede tipificar como delito la falta de cumplimiento de una sentencia, ¿no? Entonces tenemos que acá la forma en la que tiene esta autoridad para poder llevar a cabo para que se cumplan sus determinaciones, pues tenemos que ya son más severas, ¿no? Antes nada más era lo que era la multa, se reportaba al superior jerárquico, podía haber destitución, pero pues no llegábamos no llegábamos al aspecto de que se pudiese configurar un delito, ¿no? Ahora sí. Entonces tenemos que, bueno, en base a lo que nos señala nuestra ley de amparo, pues están los mecanismos para que realmente se acaten las decisiones del juzgado de amparo, ¿no? Bueno, entonces tenemos esa situación, ya vimos en este caso, pues tenemos que se da el amparo, se da la suspensión de oficio. ¿Por qué situación se da? Pues porque se estaba en peligro de perder la vida, ¿no? En esa situación, entonces, de oficio, el juez ordena que se suspenda la ejecución, ¿no? Y también porque esta persona se estaba amparando, ¿sale? Ok. Ok, bueno, eso sería por lo que hace a este asunto, ¿no? También por lo que hace a esta suspensión de oficio, bueno, ya vimos, ¿no? Este era un caso de privación privación de la vida, ¿no? Estaba en peligro la vida, ¿no? Entonces, de esa situación se le concede lo que es la suspensión de oficio. También tenemos que hay otro criterio que establece el legislador para otorgar la suspensión de oficio. Esta consiste en en la calidad subjetiva del quejoso, ¿no? En acá tenemos que se parte de la premisa de los actos de autoridad tendiente a la privación total o parcial de las tierras, ¿no? Entonces acá tenemos que en esta situación también va a operar de oficio la suspensión, ¿no? Sin que ellos lo hayan solicitado, ¿sí? Y bueno, estos actos también tengan como afectación sobre los núcleos de población ejidal y comunal, ¿sí? Sí, acá está. Entonces, en esa situación, entonces, vamos a tener que de igual forma la suspensión se va a otorgar de oficio. También tenemos lo que nos dice el artículo 127 de la Ley de Amparo, en el cual también nos habla de la suspensión de oficio. Sí, tenemos por lo que hace al 127 establece dos supuestos de suspensión de oficio, los cuales tendrán una tramitación con las reglas de suspensión a instancia de parte. Estos van a ser lo que es la extradición y los actos que en tal caso que llegaran a consumarse produzcan afectaciones de imposible reparación. Y en esa situación entonces tenemos que también va a operar la suspensión de oficio, ¿no? Tenemos artículo 127, el incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en lo conducente al trámite previsto para la suspensión e instancia de parte en los siguientes casos. Primero, fracción primera, extradición, y fracción segunda, siempre que se trate de algún acto que si llegara a consumarse haría físicamente imposible la restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado, ¿sí? Bueno, ahí tenemos entonces en qué situaciones también está permitido lo que es la suspensión de oficio, ¿sale? Bueno, vamos a regresar. Entonces, bueno, ya con esto que nos queda un poquito más claro, ¿no?
Bueno. Ok. Bueno, nos vamos entonces. Bueno, ya hablamos de lo que es la suspensión de oficio. Ya vimos en qué situación se van a presentar. Ya habíamos dicho, acá no se necesita eh, que la parte quejosa lo solicite, sino si se encuentra en alguno de lo dispuesto en el artículo 120, de los casos expuestos en el artículo 126 o bien del artículo 127, la autoridad la va a decretar de oficio, ¿sí? Va a decretar la suspensión. Después de esto nos vamos a ir a lo que es la suspensión a petición de parte, ¿sale? Acá está. Ok. Tenemos que esta suspensión a petición de parte es la que para que su otorgamiento exige que la solicite el quejoso de manera expresa y cumpliendo con los requisitos que la ley señala, ¿sale? Estos requisitos, ¿dónde los vamos a encontrar? Los vamos a encontrar en el artículo 128 de la ley de amparo. Vamos a ver cuáles son estos requisitos, ¿sale? Ok. ¿Quién nos puede ayudar, por favor, a leer el artículo 128 que está en la pantalla? Si quiere yo, profesora. Por favor, compañera. El artículo 128. Con excepción de los casos en que procede de oficio, la suspensión se decretará en todas las materias salvo la señalada en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes. 1. Que la solicite el quejoso. 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se transmitirá en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no será objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica no serán objeto de suspensión, solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones. Estas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo, que en su caso se promueva. Ok, gracias, compañera. Bueno, entonces tenemos, por lo que hace a la suspensión en el amparo, vamos a tener nosotros que esta suspensión se va a llevar a cabo a petición de parte. Cuando se lleva a petición de parte, necesitamos nosotros cumplir con lo que está establecido y con lo que está establecido en el artículo 128. Ahí nos señala dos requisitos. El primero, que lo tiene que solicitar el quejoso. Y el segundo, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Y tenemos que esta suspensión se va a tramitar en incidente por cuerda separada y por duplicado. ¿Sale? ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, entonces necesitamos para que se nos pueda conceder la suspensión del acto reclamado. Cuando es a petición de parte, lo tenemos que solicitar y y esta suspensión no debe de causar perjuicio al interés social ni contravenir disposiciones de orden público, ¿sale? Si cumplimos con estos dos requisitos, se nos va a conceder la suspensión del acto reclamado, ¿sale? Bueno, ahora vamos a ver esta situación. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer.
Bueno, para esto dice que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Hay que definir en qué consiste el interés social y en qué consiste el orden público. ¿Ya tenemos la idea en qué consiste cada uno, compañeros? ¿Sí o no? Ok, bueno, vamos a establecer en qué consiste cada uno de estos dos conceptos, ¿sale? Tenemos por lo que hace, bueno, esto lo sacamos de una jurisprudencia, de una jurisprudencia, se llama, la jurisprudencia tiene su número de registro digital 178594, ¿sale? Y acá nos establece en qué va a consistir lo que es el interés, el interés, el interés social y en qué consiste lo que es el orden público. Tenemos por lo que hace esta situación, se nos dice que el vocablo de interés ok, por lo que hace al vocablo de interés social, bueno, para poder establecer lo que es el interés social, vamos a irnos primero a lo que es interés. Interés significa beneficio, utilidad, valor de algo. Valor de algo, importancia, conveniencia y trascendencia. Cuando se ubica en el ámbito social, debe tratarse de un beneficio, utilidad, importancia, conveniencia o trascendencia, o bien para la comunidad o sociedad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando del interés social, estamos hablando de que es un beneficio para la sociedad, es un beneficio para la sociedad, ¿sale? Así ahí nos queda bien. Ahora bien, cuando hablamos de orden público, primero vamos a establecer en qué consiste orden. El orden hace referencia a la idea de un mandato. Este mandato que debe de ser obedecido. Y en el contexto público, orden público puede entenderse como un deber de los gobernados de no alterar la organización del cuerpo social, ¿sale? Hasta ahí estamos bien. Bueno, entonces acá por lo que hace a esta situación del interés social y orden público, vamos a tener nosotros estos dos conceptos están íntimamente relacionados, ¿sale? Están relacionados, están vinculados. Cuando hablamos nosotros de lo que es el interés social, ahí estamos hablando del beneficio de la sociedad, ¿no? A eso se refiere. Y cuando hablamos de orden público, ahí nos está hablando a lo que es el arreglo o la composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar el bienestar o impedir un mal a la población. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de decir acá? Tenemos que acá el orden público y el interés social se va a afectar cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le están otorgando las leyes, o bien que se le está infiriendo un daño que de otra forma no resentiría, ¿sale? Sí, sí me explico acá, compañeros. Entonces, cuando hablamos del interés social es lo que va en beneficio de la sociedad. Y cuando hablamos que no contravengan disposiciones de orden público, estamos hablando acá de la normatividad, ¿no? Esta normatividad que se va a establecer de igual forma para poder satisfacer las necesidades de la comunidad, ¿no? Para poder dar bienestar a la comunidad, para que a través de este orden de estas normas que se establecen, las cuales van a ser de orden público, bueno, no se le cause un daño a la población,
¿Sí me explico? Por eso se nos dice que tanto estos dos conceptos, interés social y orden público, van entrelazados, van juntos, ¿sale? Si hay interés social, pues si hay un interés social, que es decir, hay un beneficio para la sociedad, o hay un beneficio para la sociedad, entonces acá tenemos que este beneficio pues debe de estar establecido en una norma, ¿no? Y esta norma va enfocada para la misma sociedad, ¿no? Para que de alguna u otra forma le beneficie a la sociedad, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que el orden público y el interés social se va a afectar cuando con la suspensión se le prive a la colectividad, a la sociedad se le está privando de un beneficio que le otorgan las leyes. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, eso es lo que va a pasar. Por ejemplo, tenemos nosotros que, cuando nosotros queremos solicitar esta suspensión, tenemos que acreditar esta situación, que no se sigue ningún perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Acá, ¿qué podría ser? Acá podríamos argumentar, ¿sabes qué? Yo, del ejemplo que poníamos en la clase pasada, ¿no? Decíamos, a mí me están imponiendo una sanción administrativa de destitución del empleo, ¿no? Acá yo alegaría que no se sigue ningún perjuicio al interés social, ¿no? Ni se están contraviniendo disposiciones de orden público, ¿sale? ¿Por qué? Porque a la única que le va a afectar que si se ejecuta esta sanción administrativa, a la que le va a perjudicar es a mí, ¿no? A mí es a la que me va a causar perjuicios, si no se llega a ejecutar, pues no le va a causar perjuicios a la sociedad, ¿verdad? Ni tampoco estoy yendo en contra de una normatividad, ¿no? ¿Sí me explico, compañeros? Ok, bueno. Mm, Bueno, entonces ya tenemos, ¿no? Que para que nosotros podamos solicitar la suspensión del acto reclamado necesitamos cumplir con estos dos requisitos, ¿sale? Y tenemos por lo que hacen las normas generales o actos o omisiones que vengan del Instituto Federal de Comunicaciones, de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, acá tenemos que no se va a otorgar la suspensión. Esto no es objeto de que se suspenda el acto, ¿sale? Tenemos que solamente se va a poder otorgar la suspensión si es que estamos hablando de una multa, ¿sí? De una multa, de una desincorporación de activos, de derechos, partes sociales o acciones. En esta situación, entonces, tenemos que sí va a poder proceder lo que es la suspensión del acto reclamado, ¿sale? Bueno, ok, entonces acá ya vimos, ¿no? Para que se pueda conceder la suspensión del acto reclamado necesitamos que lo solicite el quejoso y que no se siga perjuicio al interés social ni que se contravengan disposiciones del orden público, ¿sale? Y ya vimos en qué situaciones, cuando hablamos de normas generales, o omisiones, ahí no va, bueno, y que hagamos referencia al Instituto Federal de Telecomunicaciones o bien a la Comisión Federal de Competencia Económica. En ese sentido, no va a proceder la suspensión del acto reclamado. Sí, ahí ya está establecido en la ley y ya no hay forma de que ahí podamos nosotros solicitar o que se nos otorgue la suspensión del acto reclamado. Solamente se nos va a otorgar esta suspensión si es que estamos hablando de una multa, ¿sale? Si hablamos de una multa, bueno, acá ya nos ponen varias cuestiones, ¿no? Pero bueno, si hablamos de una multa en ese aspecto, entonces sí se nos va a conceder la suspensión del acto reclamado. Ahora bien, tenemos también
que este artículo tiene mucha relación con lo que nos dice el artículo 129. En este artículo 129 nos establece un listado en el cual nos dice cuáles van a ser los actos que se consideran que siguen perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público. Si me encuentro en alguno de estos, pues aunque yo lo haya solicitado, no se me va a conceder la suspensión del acto reclamado, toda vez que en términos de este artículo 129 tenemos que estos casos están contraviniendo disposiciones de orden público y también están ocasionando perjuicios al interés social, ¿sale? Entonces tendría yo que, si voy a solicitar la suspensión, tendría yo que remitirme al artículo 129 para ver si si lo que yo estoy solicitando la suspensión no se encuentra en alguno de estos casos. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Ok? Bueno, nos dice el artículo 129. Se considera, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando de concederse la suspensión, perdón, fracción primera, continúa el funcionamiento de centros de vicios o del lenocinio, así como de establecimientos de juego con apuestas o sorteos. Fracción segunda, continúe la producción o el comercio de narcóticos. Fracción tercera, se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. Fracción cuarta, se permita el alza de precios en relación con sus artículos de primera necesidad o de consumo necesario. Fracción quinta, se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país. Fracción sexta, se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción. Bueno, ahí nos está estableciendo en qué situación no se va a conceder el amparo, ¿no? Acá, por ejemplo, en la novena, se impide el pago de alimentos. Octava, se afecta el interés de menores o incapaces que se les pueda causar trastorno emocional o psíquico. Si estamos en alguno de estos casos, bueno, no se nos va a conceder la suspensión definitiva. Ya ahí ni siquiera tendríamos que hacer el análisis de lo que nos dice el artículo 128, fracción segunda, que no se siga el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. A lo mejor yo podría acá establecer un argumento muy bonito, ¿no? Un argumento muy bonito y explicándole al juez por qué no puedo pagar los alimentos del menor, ¿no? No puedo pagar los alimentos del menor, mencionándole, bueno, que si no los pago, pues no estoy ocasionando ningún perjuicio al interés social ni se están contraviniendo disposiciones de orden público, ¿no? O sea, yo podría hacer mi argumento muy bonito y a lo mejor lo voy a hacer tan bonito que él podría pegar, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, en términos de lo que nos dice el artículo 129, pues en el simple hecho de que cuando se esté checando lo que es el juzgador de amparo esté checando lo que es esta suspensión que estamos solicitando, en el cual se está hablando que voy a dejar de pagar los alimentos, pues acá al encontrarme en este supuesto de la fracción 90, pues se me va a negar lo que es la suspensión del acto reclamado, ¿vale? Bueno, acá ya me establece entonces en qué circunstancias no me van a conceder esta suspensión, ¿no? Toda vez que el acto que yo quiero que se suspenda en términos de lo que me dice la ley de amparo está contraviniendo disposiciones de orden público y está ocasionando perjuicio al interés social, ¿sale? Bueno, pero acá también este propio artículo, el artículo 129, en el último párrafo me dice que excepcionalmente se podrá conceder la suspensión aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo.
si a su juicio, con la negativa de la medida suspensional, pueda causar mayor afectación al interés social, ¿no? Bueno, entonces acá en esta situación, pues, y de igual forma le da facultad la ley al juzgador para que él pueda sopesar la situación y ver si está en alguno de estos casos, ¿no? En alguna excepción, ¿no? Para ello, el juzgador tendría que acreditar que si no concede esta suspensión del acto reclamado, bueno, puede causar mayor daño al interés social. Tendría que acreditarlo, ¿sale? Tendría que acreditar esta situación, ¿no? Tendría que mencionar por qué él considera que si no se concede esta suspensión, va a ocasionar una mayor afectación, ¿vale? Bueno, acá por lo que hace a este artículo, bueno, decíamos nosotros que el artículo 128 nada más señala dos requisitos, ¿no? Que lo solicite el quejoso y que no siga perjuicio al interés social ni contravenga disposiciones de orden público. Es lo que está señalando nada más, ¿vale? Son los requisitos que solamente yo debo de cubrir. Sin embargo, tenemos que, en términos de lo que nos dice el artículo 131, acá también nos señala también que cuando el quejoso solicite la suspensión y él esté mencionando que o haga referencia a lo que es el interés legítimo, la autoridad va a concederla cuando el quejoso acredite que hay un daño inminente e irreparable, ¿sale? Entonces, en esa situación se va a tener que otorgar la suspensión, ¿sale? Bueno, acá ahí vamos a dejar vamos a poner un paréntesis y nos vamos a ir a lo que nos dice nuestro artículo 128. Decíamos por lo que hace al artículo 128, acá nos señala nada más dos requisitos. Este artículo 128, pues, viene del artículo 124 de la ley de amparo, la cual fue abrogada. Este artículo 124, decimos que venía en la ley anterior y este 124, bueno, ahora está en el artículo 128, ¿sale? Pero anteriormente teníamos que por lo que hace para que se pudiera solicitar la suspensión, necesitábamos cubrir tres requisitos, igual que lo solicitara el agraviado, que no se siga a perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Y el tercero, que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, ¿sí? Así es como lo decía anteriormente. Ahora nada más señala lo que son dos requisitos. ¿Por qué se da esta situación? Bueno, se da esta situación porque anteriormente, si ustedes ven, para que yo pudiera solicitar esta suspensión necesitaba acreditar estos tres requisitos, ¿no? Que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Este tercer requisito era muy difícil de acreditar. Era muy difícil de acreditar, entonces esto lo que ocasionaba era una complicación en la tramitación de la suspensión. Sí, acá, bueno, ponía trabas para que se pudiera conceder esta suspensión reclamado. Ahora tenemos entonces, de igual forma, o sea, era complicado acreditarlo, igual la autoridad podría, para podértela negar, pues podría argumentar esta situación, que tú no estás dando cumplimiento a lo estipulado en la fracción tercera del artículo 124, ¿no? Toda vez que no has acreditado que este acto, la suspensión del acto reclamado te va a causar una difícil reparación o te va a causar perjuicios de difícil reparación, ¿no?
Bueno, en esa situación, entonces decíamos, era muy complicado. Con la nueva ley se quita este requisito y nada más nos deja con 2 requisitos, ¿sale? Esto ya hace más fácil de que se te conceda la suspensión del acto reclamado. Bueno, pero por lo que hace a este tercer requisito que estaba señalado en el artículo 124, de acuerdo a lo que checamos en el artículo 131, ahí nos dice que cuando estamos hablando que la suspensión del acto reclamado hace referencia a un interés legítimo, la autoridad de amparo tiene, para concederla, te va a tener que checar si el quejoso acreditó que el daño inminente, irreparable, bueno, cuál es el daño inminente e irreparable que le está causando este acto reclamado, ¿no? Para que así se le pueda otorgar la suspensión. Si no lo acredita, pues de igual forma se le va a negar, ¿no? Entonces tenemos que de una otra forma, ya no está en el artículo 128, ¿no? Pero lo encontramos ese requisito en el artículo 131 cuando hablemos que la suspensión haga referencia a un interés legítimo, ¿sale? ¿Hasta ahí estamos bien? Ok, bueno. Ok, ¿quién nos puede ayudar, por favor, a leer el artículo 139? ¿Nos ayudas, Claudia? Marjorie, ¿nos ayudas? Sí, profesora. Por Artículo favor. 139. En los casos que proceda a la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta ley, si hubiera peligro inminente que se ejecute el acto reclamado por perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional con la presentación de la demanda deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando los autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realiza respecto a la afectación de la medida cautelar, puede provocar al interés social y el orden público. El juzgador con vista quejoso por 24 horas para modificar o revocar la suspensión provisional. Ok, muchas gracias, compañera. Bueno, entonces acá estamos hablando en qué casos sí voy a tener que acreditar bueno, que no se debe que se tiene que suspender este acto reclamado toda vez que me puede ocasionar un peligro inminente, que va a ser de difícil reparación, ¿no? Decíamos nosotros que en esta situación va a ser cuando se esté violentando algún interés, legítimo, ¿sale? En términos de lo que nos dice el artículo 131, ¿sale? Bueno, y acá tenemos de nuevo, tenemos lo que, una jurisprudencia, acá tenemos su registro, y en esta jurisprudencia nos dice, ¿no? Si bien es cierto, el artículo 128 de la Ley de Amparo establece solo 2 requisitos de procedencia de la suspensión, que no sea de oficio, como lo son que la solicite el quejoso y que no se siga a perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, también lo es que, como se advierte de los procesos legislativos de dicha ley, la referencia que se hace con respecto al análisis de peligro en la demora para efectos de la suspensión implica el reconocimiento de este tópico como verdadero requisito para su procedencia, aun cuando no se encuentre expresamente previsto en el precitado precepto.
El juzgador debe ponderar lo que solo puede evitar el análisis integral del acto reclamado, de sus características, importancia, gravedad y trascendencia social, así como la dificultad de su reparación. Esto es tomando en cuenta todos los intereses y las posiciones jurídicas que participen en el caso concreto, tratando de conciliarlos a fin de comparar los daños que la suspensión pueda ocasionar al interés público. ¿Sale? Acá nos pone. De ahí, el estudio que realiza el juzgador no puede limitarse a los requisitos del artículo 128, sino que debe atender de manera simultánea los contenidos en el artículo 139, relativos a la ponderación, además de la apariencia del buen derecho y del peligro en demora con perjuicio de difícil reparación para el quejoso, ¿no? Bueno, acá nos vuelve a hacer referencia por lo que hace a esta suspensión. A esta suspensión, cuando estamos hablando del artículo 131, estamos hablando que acá nosotros como quejosos estamos persiguiendo un interés legítimo, ¿sí? No un interés jurídico, sino es un interés legítimo, ¿no? Recordemos que el interés legítimo, vamos a tener nosotros que este interés solo se puede utilizar en amparos contra actos u omisiones de autoridad y contra normas generales, ¿sale? ¿Sí? Bueno, entonces ya vimos, ¿no? En qué circunstancias sí se va a tener que analizar esta situación, ¿no? Se va a tener que analizar lo que es el peligro en la demora con perjuicio de difícil reparación, ¿sale? Bueno, ok. Seguimos entonces por lo que hace a nuestra suspensión. En esta situación estamos, bueno, nosotros vamos a solicitar la suspensión. Ya dijimos, esta suspensión la vamos a solicitar a petición de parte para que nosotros lo podamos solicitar. Bueno, ya dijimos que tiene que ser por cuerda separada, en vía incidental y por duplicado, en términos de lo que nos dice nuestro artículo 128. ¿Sale? Se tramitará en incidente por separado y por duplicado. ¿Sale? Ok, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces estamos con la suspensión provisional. Tenemos nosotros que esta suspensión provisional es la que decreta el juzgador de amparo, la cual puede ser, tal y como habíamos comentado, de oficio o a petición de parte agraviada. ¿Sale? Esta suspensión provisional la va a emitir el juzgador conjuntamente con el auto admisorio de demanda de amparo. Y su vigencia de esta suspensión provisional va a ser hasta que se decida por lo que hace a la suspensión definitiva. ¿Sí? ¿Sí me explico, compañeros? Entonces, ¿cómo va a ser esta situación? Vamos a tener que yo presento mi amparo, ¿no? Yo presento mi amparo y voy a presentar mi demanda de amparo y va a haber un apartado en donde yo voy a solicitar la suspensión del acto reclamado, ¿no? Primero voy a solicitar la suspensión provisional y que en su momento, en el momento en que se emita la resolución a esta suspensión, se decrete la suspensión definitiva del acto reclamado. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a salir mi acto admisorio de mi demanda y a su vez va a salir la suspensión provisional, en donde le va a decir a la autoridad que las cosas se mantengan en el estado en el que en ese momento se encuentran, ¿sale? En el que en ese momento se encuentra. Si sabes que ahorita, pues regresamos al ejemplo que habíamos puesto, sabes que se me notificó la sanción administrativa, ¿no? Todavía no hay ninguna ejecución de esta sanción administrativa, pues entonces la autoridad le va a decir,
El juzgador de amparo le va a decir a la autoridad responsable que no lleve a cabo ningún acto para poder ejecutar esta sanción administrativa, ¿sale? Pues en eso consiste esta suspensión provisional. Ahora bien, ¿cuál es la vigencia de esta suspensión provisional? Pues hasta que se dicte la resolución correspondiente a la suspensión, ¿no? Una vez que, primero me van a otorgar mi suspensión definitiva. Después de acá, bueno, se le da entrada a este incidente de suspensión, ¿no? A este incidente se le va a dar entrada, se va a llevar todo el procedimiento y se va a emitir una resolución en este incidente. En el momento en que se emite la resolución, ahí se va a decretar la suspensión definitiva. Se puede decretar la suspensión definitiva o bien puede ser que se me niegue esta suspensión definitiva, ¿sí? Bueno, hasta ahí, sí, hasta ahí ya quedó claro, compañeros. Bueno, tenemos entonces que estamos hablando de esta suspensión provisional. Tenemos que esta suspensión, bueno, ya habíamos comentado, ¿no? En términos de lo que nos dice nuestro artículo 128, tenemos que se va a tramitar en vía incidental, ¿sí? Se va a tramitar en vía incidental por cuerda separada y por duplicado. Tenemos acá entonces que tenemos entonces que va a haber una audiencia incidental, ¿verdad? En esta audiencia incidental, pues se van a tener que desahogar las pruebas, se van a tener que presentar los alegatos y se va a tener que emitir la sentencia correspondiente, bueno, la interlocutoria correspondiente por lo que hace a este incidente de suspensión, ¿sabes? Tenemos que al estar hablando que es una suspensión, vamos a tener entonces que se va a tramitar, bueno, tiene que existir entonces un expedientillo, eh, un expedientillo por cuerda separada del principal, ¿no? ¿Sale? ¿Ok? Bueno. Bueno, tenemos que, bueno, decíamos, al tramitarse en vía incidental tenemos que va a haber un procedimiento paralelo al asunto principal que se va a resolver mediante una sentencia interlocutoria. Era lo que comentábamos, ¿no? Bueno, su fundamento para la tramitación de esta suspensión la vamos a encontrar en lo que nos dice el artículo 138. ¿Nos ayudas, Michelle, con la lectura del artículo 138 que está en la pantalla? Sí, profesora. Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, no la afectación del interés social y la no contravención de las disposiciones del orden público. En su caso, acordará lo siguiente. 1. Concederá o negará la suspensión provisional. En el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida. En el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado. 2. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, que deberá efectuarse dentro del plazo de 5 días. Y 3. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de 48 horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes. Ok, gracias, compañera. Bueno, entonces estamos hablando de qué forma se va a llevar a cabo lo que es la suspensión, ¿no? La suspensión del acto reclamado. Tenemos entonces que nosotros solicitamos esta suspensión
cuando presentamos lo que es nuestra demanda de amparo, ¿no? Ahí solicitamos la suspensión provisional y en su momento la suspensión definitiva. Es provisional, es la primera que se va a dictar de acuerdo a lo que en ese momento está observando la autoridad y de acuerdo a que, bueno, para esto pues presentamos nuestra solicitud de suspensión, lo estamos presentando por duplicado y lo estamos solicitando vía incidental por prueba separada, ¿no? Cuando en ese momento entonces la autoridad va a analizar nuestro incidente de suspensión, lo va a checar y si él percibe que estamos dando cumplimiento a lo que nos dice el artículo 128, se va a decretar la suspensión provisional. ¿Sale? Se decreta la suspensión provisional, bueno, puede decretarse o puede negarse. Si se decreta, acá tenemos, ¿no? Por lo que hace a la fracción primera del artículo 138, nos dice, fijará los requisitos y los efectos de la medida, ¿no? Acá, por ejemplo, podría ser que se fije bueno, la autoridad me puede señalar acá que garantice yo, que pueda yo garantizar los daños y perjuicios que le pueda ocasionar a mi contraria, ¿no? Ahí me puede señalar eso, ¿no? Ahí entonces estaríamos hablando que yo esa cantidad la podría yo garantizar con una fianza, ¿no? Con una fianzadora, voy a una fianzadora y solicito una fianza. Y también dice que en su caso me la puede negar. Si me niega la suspensión provisional, entonces acá la autoridad podrá ejecutar el acto reclamado, ¿no? En el ejemplo que estábamos poniendo, podría ser que entonces, sabes que yo no acredité lo que está señalado en el artículo 128, entonces la autoridad me va a negar la suspensión. Al negarme la suspensión, vamos a tener que la autoridad que me fijo esta sanción administrativa, pues la va a poder ejecutar, ¿no? La va a poder llevar a cabo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Entonces, del artículo anterior vamos a tener tenemos lo siguiente, ¿no? Tal y como decíamos hace un rato, de ahí se desprende que me pueden otorgar la emisión de la suspensión provisional o bien la posibilidad de negarla. Se va a señalar una fecha de audiencia incidental, la cual se tiene que llevar dentro de un término de 5 días. Y acá también tenemos que el juzgador le va a requerir a la autoridad responsable para que rinda un informe previo. Este informe lo tiene que rendir en un término de 48 horas. ¿Vale? ¿En qué consiste este informe previo, compañeros? Aquí. Para saber por lo que hace el informe previo, nos vamos al artículo 140 de la ley de amparo. En este informe previo vamos a tener que la autoridad va a rendir un informe, va a hacer sus manifestaciones por lo que hace a la suspensión del acto reclamado. En este informe va a consistir en que la autoridad se debe de concretar a mencionar si es o no es el acto reclamado, ¿no? Si existe o no existe el acto reclamado. Acá tiene también la oportunidad la autoridad de argumentar respecto a la procedencia o la improcedencia de la suspensión, ¿no? Acaba de decir, ¿sabes qué? No le puedes otorgar la suspensión toda vez que en el caso de que tú se lo otorgues, vas a afectar el interés social, ¿no? Bueno, todas las argumentaciones que quiera hacer la autoridad, acá lo va a poder hacer. También debe de proporcionar los datos que tenga a su alcance para determinar el monto de la garantía, ¿sí? Si es que hay alguna afectación que se pudiera ocasionar con lo que es la suspensión del acto reclamado, ella tendría que mencionar, ¿no? Tendría que mencionar este monto, ¿no? Para que se pueda proporcionar esto, para que entonces el quejoso pueda proporcionar la garantía correspondiente. ¿Sale? También el propio artículo nos dice que en caso de que
En casos urgentes se va a poder, el oficio, bueno, este informe previo se tiene que rendir de forma escrita, ¿no? Y se tiene que presentar al juzgador de amparo en un término de 48 horas, pero también se nos dice, el propio artículo nos da la facultad de que en caso de que nosotros nos encontramos en un caso urgente, vamos a poder rendir este informe a través de cualquier medio de comunicación, ¿no? Acá podríamos, podríamos enviarlo por correo electrónico, podríamos presentarlo por telegrama, por cualquier medio lo podríamos presentar, ¿no? En caso urgente, ¿sí? Vamos a suponer que nos encontramos muy alejados de donde está el juzgado, entonces no vamos a poder, como está muy lejano, pues no vamos a poderlo presentar, ¿no? Entonces de ahí podemos ocupar cualquier otro medio de comunicación, ¿sale? Ok, bueno, entonces no nos perdamos de vista el informe previo. Acá tenemos que la autoridad tiene que limitarse a informar si es cierto o no el acto reclamado, ¿sale? Es lo único es lo que debe de contener ese informe previo, ¿sale? Y tiene que rendirse en un término de 48 horas, ¿sale? Ok. Bueno, también por lo que hace a este artículo 140, tenemos que, decimos que ahí la autoridad debe concretarse a referir si es cierto o no el acto reclamado. Vamos a suponer acá que en este informe dijera la autoridad que no es cierto el acto reclamado, entonces acá la carga probatoria pues ya iría para nosotros, toda vez que la autoridad lo está negando, ¿no? Ya sería entonces en su caso que nosotros tendríamos que justificar que es cierto el acto reclamado, ¿no? ¿Cómo lo podríamos justificar? Bueno, pues nosotros sabemos que ya nos sancionaron y que tenemos esa resolución, pues se nos tuvo que haber notificado, ¿no? Con eso nosotros podríamos acreditar que el acto reclamado sí existe, ¿sale? De ahí entonces que nosotros como quejosos debemos de tener mucho cuidado y mucho cuidado del informe que rinda la autoridad responsable, ¿no? Para que entonces ahí nosotros podamos presentar las pruebas que correspondientes en la audiencia incidental, en caso de que la autoridad responsable haya negado el acto reclamado, ¿sale? Bueno, después de esto nos vamos a ir a lo que es la audiencia incidental. Tenemos que esta audiencia incidental se va a llevar a cabo en la fecha que se haya indicado en el acuerdo a través del cual se me otorgó o se me negó la suspensión provisional. Y en esta audiencia incidental pueden comparecer las partes en el juicio, ¿sale? Bueno, por lo que hace esta audiencia incidental, ya tal y como dijimos, pueden comparecer las partes en el juicio. También podría darse el caso de que las autoridades responsables pues no se encuentren
pues, bueno, no estén en el mismo lugar donde se está llevando el juicio, ¿no? En este caso, entonces, tenemos entonces que en esta situación, estas autoridades, que bueno, serían unas autoridades foráneas, ¿no? Tenemos entonces que podría darse el caso que los informes se presenten de forma, bueno, una fecha posterior a la audiencia incidental, ¿no? En esta situación, entonces, la audiencia incidental no se va a poder llevar a cabo, ¿no? Porque tenemos que, una vez que la autoridad responsable rinde su informe previo, este informe previo se le da vista al quejoso para que manifieste lo que su derecho e interés convenga, ¿sale? Bueno, nos quedamos hasta aquí, compañeros. Estamos hablando de la audiencia incidental. Para eso vamos a tener que checar lo que nos dice nuestro artículo 141 y nuestro artículo 142 y 144, ¿sale? Hasta ahí estamos bien, compañeros. Sí, profesora. Ok, nos quedamos acá, estamos hablando de la audiencia incidental y estaríamos en la siguiente clase concluyendo este tema, ¿sale? Que tengan bonito día, compañeros. Hasta luego.